Edgar Davids, el único futbolista con gafas que dominó el mundo. Algunos jugadores se hacen famosos por sus goles, otros por su técnica, pero hay un grupo distinto, raro, los que se hacen leyenda por su actitud. Edgar Davids fue uno de ellos. Con su melena rasta, gafas oscuras y mirada feroz, parecía salido de una película. Pero en la cancha no era un actor, era un guerrero. Davids nació el 13 de marzo de 1973 en Paramaribo, la capital de Surinam. Sin embargo, como muchos de sus compatriotas, su familia emigró muy pronto a los Países Bajos en busca de mejores oportunidades. Fue en Ámsterdam, la ciudad del agua, las bicicletas y el fútbol total, donde Davids dio sus primeros pasos. En las calles de Ámsterdam, entre bloques de concreto y campos improvisados, Edgar empezaba a mostrar algo diferente. Su intensidad, su hambre, su energía. No jugaba por diversión, jugaba como si cada partido fuera una final. Su estilo pronto llamó la atención de los clubes locales y fue así como, a los 12 años, Davids fue aceptado en la famosa academia del Ajax de Ámsterdam, uno de los clubes con mayor tradición formativa en el mundo. Entrar a la academia del Ajax era como ingresar a una fábrica de sueños. Allí no solo se enseñaba fútbol, se respiraba una filosofía. El fútbol total no era solo una táctica, era una forma de entender la vida. Todos atacan, todos defienden, todos piensan. Y Edgar, con su energía desbordante y su actitud sin miedo, parecía estar hecho para ese sistema. Su gran oportunidad llegó en 1991, cuando debutó con el primer equipo del Ajax con apenas 18 años. El entrenador de entonces, Louis van Gaal, fue clave en su desarrollo. Van Gaal vio en él un diamante en bruto y no dudó en hacerlo parte del proyecto más ambicioso que el club había tenido en años: formar un equipo joven, con talento local, que pudiera conquistar Europa. Y lo lograron. En la temporada 1994-1995, el Ajax lo ganó todo. Campeones de la Eredivisie y, sobre todo, campeones de la Champions League, venciendo nada menos que al AC Milan en la final con un gol agónico de Kluivert. Davids no solo brillaba por su intensidad, su presencia era magnética, su estilo, su manera de moverse, su compromiso total. Se convirtió en ídolo de los fans y pieza clave del Ajax. Pero también empezaban a notarse algunos rasgos de su fuerte personalidad. Chocaba con entrenadores, discutía con compañeros y no aceptaba injusticias. Davids no era de los que callaban. Después de conquistar Europa con el Ajax, Edgar Davids estaba listo para dar el siguiente paso. Su estilo encajaba con el fútbol italiano, intenso, táctico, físico. Así que en 1996, a los 23 años, fichó por uno de los clubes más grandes del mundo, el AC Milan. Pero lo que parecía un paso lógico hacia la gloria, pronto se convirtió en un desafío inesperado. En Milan, Davids encontró un entorno muy distinto al del Ajax. El vestuario estaba lleno de estrellas veteranas, la competencia era feroz y su estilo directo y emocional chocaba con la frialdad táctica italiana. Además, sufrió varias lesiones y no logró asentarse como titular indiscutible. Su paso por Milan fue decepcionante para muchos, pero para Davids fue una lección de humildad. Y fue entonces cuando ocurrió el giro que cambiaría su carrera para siempre. En 1997 fichó por la Juventus de Turín y ahí, sí, encontró su verdadero hogar futbolístico. Bajo el mando de Marcelo Lippi, Davids se convirtió en una bestia imparable en el mediocampo. Su labor era clara: presionar, recuperar, morder, destruir y lanzar el contraataque. Lo hacía con una energía descomunal. Corría por 2, luchaba por 3 y lo daba todo en cada balón. Fue en la Juventus donde se ganó el apodo que lo acompañaría para siempre: el Pitbull, dado por Lippi. Un animal feroz, pequeño pero tenaz, que jamás soltaba a su presa. Davids era eso: un mediocampista todoterreno que hacía que los rivales lo pensaran 2 veces antes de encarar. Entre 1997 y 2004 jugó más de 200 partidos con la Juve, ganó 3 títulos de Serie A, una Supercopa de Italia y alcanzó 2 finales de Champions League, 1997 y 2003, ambas perdidas, pero donde dejó actuaciones memorables. Fue en este periodo donde Davids alcanzó su mayor nivel como jugador. Pero no todo era color de rosa. Edgar siempre fue un personaje complejo, difícil de encasillar. Era frontal, intenso y no le gustaba callarse. Tuvo varios roces con compañeros y directivos,
y en 2001 su carrera se vio sacudida por un escándalo que amenazó con destruirlo. El escándalo del dopaje. En mayo de ese año saltó la bomba. Edgar Davids dio positivo por nandrolona, una sustancia prohibida. El resultado llegó como un mazazo no solo para él, sino para sus fans, sus compañeros y el fútbol europeo en general. ¿Cómo era posible que un jugador que siempre se había definido por su energía natural y su entrega estuviera implicado en un caso de dopaje? Davids negó haber tomado intencionalmente la sustancia y muchos sugirieron que se trató de un suplemento contaminado. Pero las reglas eran claras: el jugador es responsable de lo que entra en su cuerpo. La sanción fue 5 meses de suspensión, una mancha imborrable en su carrera, el glaucoma y las gafas de batalla. Y como si el dopaje no fuera suficiente obstáculo, Davids enfrentó otro enemigo, uno más silencioso y peligroso. Desde 1999 venía sufriendo problemas de visión. Finalmente, los médicos le diagnosticaron glaucoma, una enfermedad ocular que puede llevar a la ceguera si no se trata. Se sometió a una cirugía ocular y desde entonces empezó a usar gafas protectoras en todos sus partidos. Aquellas gafas oscuras no eran un símbolo de moda, eran una necesidad médica, pero al mismo tiempo se convirtieron en su sello distintivo. En lugar de esconderse, Davids convirtió su debilidad en una marca personal. Con su melena rasta, sus gafas negras y su actitud desafiante, Edgar ya no solo era un gran jugador, era una figura icónica, inconfundible, admirada por jóvenes de todo el mundo. Edgar Davids no solo representó clubes de élite, también fue parte de una de las selecciones más admiradas, complejas y emocionalmente intensas de la historia del fútbol, la selección de los Países Bajos. La famosa Naranja Mecánica. Debutó con la selección en 1994, pero no fue sino hasta la Eurocopa de 1996 cuando comenzó su verdadera historia con la camiseta naranja. Y no fue precisamente un inicio ideal. Durante el torneo en Inglaterra, Davids vivía tensiones internas con el grupo. El vestuario estaba dividido. Algunos jugadores de raíces surinamesas, como Davids y Seedorf, se sentían marginados. Las tensiones raciales y las diferencias con el entrenador Guus Hiddink estallaron cuando Davids hizo una explosiva declaración. El entrenador debería sacar su cabeza del culo de algunos jugadores. Esa frase lo marcó. Fue expulsado de la concentración y regresó a casa en medio del escándalo. Muchos pensaron que no volvería a vestir la camiseta naranja, pero Edgar era testarudo. No se dejaba enterrar tan fácil. 2 años después, Frank Rijkaard le dio una segunda oportunidad. Y Davids la aprovechó como solo él sabía hacerlo, con coraje. En el Mundial de Francia 1998, Davids fue uno de los mejores mediocampistas del torneo. El punto más alto llegó en las semifinales contra Brasil. Después de un partidazo que terminó 1-1, los neerlandeses cayeron en penales. El mundo del fútbol lamentó no ver a esa brillante selección en la final. Pero Davids, con sus gafas oscuras y su mirada de acero, había dejado claro que la redención era posible. 2 años más tarde, los Países Bajos coorganizaron la Eurocopa 2000 junto a Bélgica. Davids era ya un líder dentro del grupo. Se perfilaban como grandes favoritos. Y otra vez, quedaron en la orilla. En semifinales se enfrentaron a Italia, su segunda patria futbolística. En uno de los partidos más frustrantes de su carrera, fallaron 2 penales durante el juego y fueron eliminados, nuevamente en tanda de penales. En enero de 2004, Davids fue cedido a préstamo al FC Barcelona, un club que en ese momento atravesaba una de sus peores crisis deportivas. Sin rumbo, sin identidad, el Barça necesitaba algo más que talento, necesitaba carácter. Y Davids llegó como una inyección de adrenalina. Muchos expertos consideran que la llegada de Davids fue el inicio del resurgimiento del Barça, que más tarde dominaría Europa. Tras su salida del Barça, fichó por el Inter de Milán en julio de 2004. Volvía a Italia, esta vez a un equipo con grandes aspiraciones, pero su papel fue menos protagónico. Jugó solo una temporada. Su presencia era más simbólica que decisiva. Ya no tenía la explosividad de antes, y las lesiones empezaban a cobrarle factura. En 2005 sorprendió al fichar por el Tottenham Hotspur, llevando su estilo aguerrido a la Premier League. En un campeonato tan físico como el inglés, Davids encajó naturalmente. En Londres encontró minutos, respeto y cariño por parte de los fans. Fue clave para que el Tottenham volviera a competir por puestos europeos. Aunque ya no era el jugador dominante de la Juventus, su influencia en el vestuario y su actitud en el campo seguían siendo ejemplares. En 2007, Davids tomó una decisión emotiva:
volver al Ajax, el club donde todo había comenzado. Quería cerrar el círculo, pero su regreso no fue como lo había imaginado. Entre lesiones, expulsiones y algunos conflictos, solo jugó 32 partidos en 2 temporadas. Su cuerpo ya no respondía como antes, y aunque su espíritu seguía indomable, era evidente que el final se acercaba. Increíblemente, cuando todos pensaban que ya se había retirado en 2010, con 37 años, Davids fichó por el modesto Crystal Palace de la segunda división inglesa. Fue un experimento extraño. Se desempeñó como jugador y entrenador asistente, pero solo duró 6 partidos. En 2014 hizo un último intento con el modesto Barnet FC, donde incluso fungió como entrenador-jugador. Usaba el número 1 en honor a su liderazgo. Pero tras recibir 3 tarjetas rojas en 8 partidos, abandonó definitivamente los terrenos de juego. A pesar de los tropiezos finales, Davids no dejó el fútbol. Lo extendió hasta que su cuerpo no pudo más. Jugó en los estadios más grandes del mundo. Y también en campos pequeños, simplemente por amor al juego. Cuando Edgar Davids colgó las botas definitivamente, no desapareció. Nunca fue de los que se iban en silencio. Su energía, su rebeldía y su deseo de cambiar el entorno lo empujaron hacia nuevas formas de influencia, tanto en el fútbol como en la sociedad. Davids nunca fue solo un futbolista, siempre tuvo conciencia social. A lo largo de su carrera, y aún más después, alzó la voz contra el racismo, especialmente en el fútbol europeo. Como hijo de inmigrantes surinameses en Países Bajos, vivió discriminación desde joven. Y ya como figura pública, no dudó en señalar la falta de representación y equidad racial en el fútbol de élite. Jugó con una enfermedad en los ojos. Superó un escándalo de dopaje. Se enfrentó a entrenadores, estructuras y prejuicios. Aún así se mantuvo firme. Nunca se arrodilló. Nunca bajó la cabeza. Edgar Davids demostró que el fútbol no solo se juega con los pies, se juega con el corazón, con el alma y con el carácter. Porque hay leyendas que se escriben con goles, y otras como la de Davids, con coraje.